El dueño de un restaurante en quiebra permitió que un mendigo viviera en el restaurante mientras lo vendía. Un día al entrar sin avisar, no pudo creer lo que el mendigo había hecho. Antes de empezar me gustaría que me siguieses y que comentases de dónde nos estás viendo, gracias. Miguel siempre había soñado con ser dueño de su propio restaurante. Desde que era un niño, recordaba con nostalgia las comidas familiares que compartía en la casa de su abuela, donde los aromas de los guisos y el pan recién horneado impregnaban cada rincón. Para él, la comida no era solo alimento, sino un vehículo para crear momentos, recuerdos y conexiones. Esa pasión fue lo que lo llevó a abrir El Buen Sabor, un pequeño restaurante en el corazón de la ciudad. Durante los primeros años, El Buen Sabor prosperó. Miguel había encontrado una fórmula sencilla pero efectiva, comida casera de calidad, servida en un ambiente cálido y acogedor. Se ganó una clientela fiel, personas que venían no solo por los platos sabrosos, sino por el ambiente familiar y el trato cercano que ofrecía. La comunidad lo apoyaba, y el restaurante se convirtió en un punto de encuentro para amigos, familias y parejas. En las noches, las risas y las conversaciones llenaban el espacio, y Miguel, aunque siempre ocupado, se sentía satisfecho con el camino que había elegido. Sin embargo, con el tiempo, las cosas comenzaron a cambiar. La ciudad empezó a transformarse. Nuevos negocios, cadenas de restaurantes modernos y llamativos comenzaron a aparecer en las cercanías. Los gustos de los clientes cambiaron, y la competencia se volvió feroz. Mientras que los nuevos locales ofrecían comida rápida y barata, El Buen Sabor se aferraba a sus raíces tradicionales, con platos que requerían tiempo y dedicación para preparar. Al principio, Miguel pensó que la ola de nuevos restaurantes era una moda pasajera, pero pronto se dio cuenta de que no era así. El flujo constante de clientes que solía llenar su pequeño local comenzó a disminuir. Las mesas que antes estaban siempre ocupadas, ahora quedaban vacías durante largos periodos. Miguel intentó adaptarse. Ofreció descuentos, promociones, cambió el menú varias veces, pero nada parecía funcionar. Los gastos seguían acumulándose, el alquiler, los suministros, los salarios de sus empleados. Las facturas no esperaban, y aunque redujo el personal, los ingresos simplemente no eran suficientes. Pasaron meses, y tras innumerables noches en vela, Miguel se enfrentó a la dura realidad: su restaurante estaba en quiebra. El negocio que había construido con tanto esfuerzo y dedicación estaba al borde del colapso. Finalmente, tras mucho meditarlo, tomó la difícil decisión de poner el restaurante en venta. No lo hizo de buen grado, sino con el corazón apesadumbrado. No había otra opción, y cuanto más tiempo mantenía el local abierto, más deudas acumulaba. El proceso de venta fue lento y doloroso. El restaurante llevaba meses en el mercado, pero no aparecían compradores interesados. Mientras tanto, el local permanecía cerrado y desierto, un reflejo vacío de lo que alguna vez fue. Miguel pasaba por el restaurante de vez en cuando, para limpiar un poco o verificar que todo estuviera en orden, pero cada visita era un recordatorio de su fracaso. Un día, después de una de esas visitas, mientras cerraba la puerta del local y se disponía a marcharse, notó a un hombre sentado en la acera, justo frente al restaurante. Era un mendigo, claramente cansado y desgastado por la vida en las calles. Tenía el cabello gris y enmarañado, la piel curtida por el sol, y la ropa sucia y raída. Miguel lo había visto antes en la zona, pero hasta ese momento, nunca se habían cruzado palabras. Algo en la expresión abatida del hombre, o tal vez en el eco de su propia desesperanza, lo impulsó a acercarse. ¿Estás bien?, preguntó Miguel, sin saber muy bien por qué sentía la necesidad de hablar con él. El hombre levantó la vista, sorprendido de que alguien le hablara. Por un momento, pareció dudar si responder, pero luego, con una voz áspera y cansada, dijo: «Solo estoy descansando. No molestaré mucho tiempo». Miguel negó con la cabeza. ¿No era eso lo que le preocupaba? «No es un problema», respondió, mirando las ventanas vacías del restaurante. «Este lugar está cerrado, de todos modos. Estoy vendiéndolo. Pero si necesitas un lugar para quedarte, puedes dormir aquí dentro. No es gran cosa, pero al menos te resguardará del frío».
El mendigo lo miró con una mezcla de incredulidad y agradecimiento. No estaba acostumbrado a que la gente le ofreciera ayuda sin esperar algo a cambio. Se llamaba Pedro, y aunque no entró en muchos detalles sobre su vida, Miguel intuía que había pasado por momentos muy duros. Pedro aceptó la oferta, agradecido por la oportunidad de tener un techo, aunque fuera temporal. Gracias, de verdad. No sé cómo agradecerte esto. No tienes que agradecerme nada, respondió Miguel. Solo te pido que cuides el lugar. No sé cuánto tiempo más estará aquí, pero mientras tanto, si te sirve, es tuyo. Desde entonces, Pedro comenzó a vivir en el restaurante. Aunque Miguel no iba todos los días, notaba pequeñas diferencias cada vez que lo visitaba. El lugar, que solía estar en desorden, comenzaba a verse más limpio y cuidado. Pedro, en agradecimiento, se encargaba de mantenerlo en orden. Barría los pisos, limpiaba las mesas, y hasta organizaba la cocina. Lo hacía de manera discreta, sin llamar la atención. Miguel, ocupado con los trámites de la venta y lidiando con su propia frustración, no le prestó demasiada atención a estos cambios, aunque los apreciaba. Sin embargo, un día, Miguel decidió pasar por el restaurante sin avisar. Había sido una semana particularmente difícil, las negociaciones con los posibles compradores no avanzaban, y el sentimiento de pérdida lo consumía. Quería revisar el estado del local, aunque, en el fondo, no esperaba encontrar nada distinto. Sin embargo, al abrir la puerta y entrar, lo que vio lo dejó completamente desconcertado. El restaurante, que había estado sumido en la oscuridad y la desolación, brillaba de una manera que no había visto en años. Las mesas estaban perfectamente arregladas, con manteles limpios y platos dispuestos como si el lugar estuviera a punto de abrir para un nuevo día de servicio. El aire olía a comida recién hecha, un aroma delicioso que despertaba recuerdos de los mejores días del restaurante. La cocina, que había estado en silencio durante meses, estaba en pleno funcionamiento. Y allí, detrás del mostrador, estaba Pedro. Llevaba un delantal limpio y estaba concentrado, cocinando algo en una de las ollas. Cuando escuchó los pasos de Miguel, levantó la vista, y su expresión, lejos de ser la de alguien sorprendido, era tranquila y serena. «Hola, Miguel», dijo con una sonrisa tímida. «Espero que no te moleste, pero he estado cocinando un poco». El lugar estaba muy triste, y pensé que quizás esto lo animaría. Miguel no podía creer lo que veía. Caminó por el restaurante, tocando las mesas, los manteles, todo lo que estaba allí. El lugar estaba impecable. No solo había sido limpiado a fondo, sino que Pedro había restaurado algunas cosas que Miguel daba por perdidas. El horno, que había estado roto durante meses, ahora funcionaba perfectamente. Algunas sillas rotas habían sido reparadas. Incluso la pintura de las paredes, que comenzaba a descascararse, había sido retocada. «¿Cómo hiciste todo esto?», preguntó Miguel, sin poder ocultar su asombro. Pedro, modesto como siempre, se encogió de hombros. «Trabajé muchos años en restaurantes, antes de que mi vida tomara un giro complicado. Cocinar siempre ha sido lo mío, y, bueno, sé hacer algunas reparaciones. No quería quedarme de brazos cruzados mientras me permitías estar aquí, así que pensé que lo mínimo que podía hacer era devolver el favor». Miguel estaba sin palabras. Durante tanto tiempo había visto a Pedro como un hombre sin hogar, alguien a quien le ofreció ayuda por compasión, pero jamás imaginó que detrás de esa apariencia de abandono se escondiera un talento tan grande. Pedro no solo había devuelto la vida al restaurante, sino que lo había hecho con una dedicación y esmero que Miguel había perdido hacía tiempo. «Esto es increíble, Pedro», dijo finalmente Miguel, conmovido. «Has hecho más por este lugar en unas semanas de lo que yo he hecho en meses». Pedro sonrió, pero con humildad. «Este lugar tiene alma, Miguel. Lo sentí desde la primera vez que entré. No es solo un restaurante cualquiera. Aquí se siente como un hogar, como un lugar donde la gente viene a buscar algo más que comida. Creo que todavía tiene una oportunidad». Las palabras de Pedro resonaron en la mente de Miguel. Durante meses,
Había estado convencido de que el restaurante estaba condenado a fracaso, pero ahora, mirando a su alrededor, no podía evitar pensar que tal vez Pedro tenía razón. Había algo especial en el buen sabor, algo que él mismo había olvidado. La comida, el ambiente, el esfuerzo por crear un espacio donde la gente se sintiera bienvenida, todo eso seguía allí, esperando ser redescubierto. Y entonces, una idea comenzó a tomar forma en su mente. ¿Y si lo intentamos?, dijo Miguel, casi sin pensarlo. ¿Y si reabrimos el restaurante juntos? Tú podrías encargarte de la cocina, y yo del resto. Sé que estaba pensando en venderlo, pero, viendo todo lo que has hecho, creo que este lugar merece otra oportunidad. ¿Y tú también? Pedro lo miró con sorpresa. No esperaba esa oferta, pero en sus ojos había una chispa de esperanza, algo que no había sentido en mucho tiempo. ¿De verdad lo harías?, preguntó Pedro, sin atreverse a creerlo del todo. Miguel asintió, con más confianza de la que había sentido en meses. Sí. Lo haría. Tú has devuelto la vida a este lugar, Pedro. Creo que juntos podríamos hacerlo funcionar. No será fácil, pero si trabajamos duro, creo que podemos sacarlo adelante. Los dos hombres se miraron, y en ese momento, supieron que estaban a punto de comenzar una nueva aventura, una que ninguno de los dos había previsto. No sería sencillo, pero la vida rara vez lo es. Lo que importaba era que, juntos, tenían una oportunidad. Una segunda oportunidad para revivir no solo el restaurante, sino también sus propias vidas. Las semanas siguientes fueron un torbellino de trabajo y planificación. Miguel se encargó de los trámites necesarios para reabrir el restaurante, mientras Pedro se concentraba en la cocina, perfeccionando los platos y preparando un menú nuevo que combinaba la tradición del buen sabor con su propia creatividad. Cuando finalmente llegó el día de la reapertura, ninguno de los dos sabía qué esperar. No sabían si la comunidad los apoyaría, si los clientes regresarían. Pero estaban listos para intentarlo. Y, para su sorpresa, la gente respondió. Al principio, fueron solo unos pocos clientes, curiosos por la reapertura, pero pronto la noticia se esparció. Los vecinos comenzaron a regresar, atraídos por la calidad de la comida de Pedro y por la historia del restaurante que había resurgido de las cenizas. El boca a boca fue poderoso, y en cuestión de meses, el buen sabor estaba nuevamente lleno, con clientes habituales y nuevos rostros que querían probar la comida que había conquistado a todos. El restaurante prosperó de una manera que Miguel jamás hubiera imaginado. Lo que una vez fue un sueño casi perdido, ahora era una realidad vibrante. Y lo más importante, tanto Miguel como Pedro encontraron algo que habían perdido hacía mucho tiempo, un propósito. Con el paso del tiempo, el restaurante se convirtió en un símbolo de segundas oportunidades. No solo para Miguel, que había rescatado su sueño de la quiebra, sino para Pedro, quien había encontrado un nuevo hogar y una nueva familia. Ambos, a su manera, habían sido salvados por aquel lugar. Y aunque la vida les había golpeado duramente en el pasado, ahora estaban construyendo un futuro juntos, uno lleno de esperanza, trabajo duro, por supuesto, buen sabor.